Bueno, ya estamos de vuelta con más aquí en Matutino Express. Yo de verdad estoy sumamente contenta de poder realizar esta entrevista a Miguel Ángel Asturias Amado, hijo de nuestro queridísimo Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias. Y bueno, él se ha encargado de resguardar este legado que dejó su padre y lo transmite por varios países de Latinoamérica, incluido por supuesto Guatemala, pues de donde es originario nuestro Nobel de Literatura. Así que buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación y muy agradecido por ponerme en contacto con tu público. Ok. Muchas gracias. Pues sí, bueno, cuéntenos, Miguel Ángel, ¿cómo decidió ser usted ese guardián o ese difusor de la obra de su papá? ¿En qué momento dice usted, yo quiero que las personas no se olviden de mi papá? Porque usted es ingeniero, o sea, según me platicaba hace un ratito, no está vinculado con las letras, pero de alguna manera sí, porque pues es hijo de un Premio Nobel de Literatura. ¿Cómo decide usted resguardar este legado e ir por varios países? Mira, fundamentalmente la vida de mi padre y por supuesto la vida de nosotros, tanto de mi hermano Rodrigo como la mía, fue un poco de muchas separaciones, de muchas vivir por las diferentes circunstancias que mi padre tuvo en su actuación política y en su actuación literaria. O sea que la mayor parte de su vida estuvo en diferentes países exiliado. Eso llevó a que de alguna forma los hijos nos fuéramos de la familia dispersando. A mí me tocó acompañarlo a él en su exilio en el año 54. Yo soy guatemalteco, nacido en el barrio, un barrio muy tradicional de Guatemala, que es la Parroquia, un barrio muy lindo y que me recuerda muchas cosas, y que tuve que irme a Buenos Aires, que me costó ambientarme, vivir en Buenos Aires, y mi padre después se tuvo que ir, salió de Buenos Aires para Europa y yo ya me quedé estudiando. Mi hermano tomó otros caminos y entonces de alguna forma el hijo que estuvo más cerca en todo su desarrollo de la vida de mi padre, he sido yo, que si bien no pertenecía a las letras ni estaba permanentemente cerca de él, porque mi padre tuvo mucha delicadeza en respetar mucho las decisiones de los hijos y mantenernos más en su vida íntima, en su vida interna, que exteriormente. Eso hacía que las relaciones que teníamos eran muy íntimas, muy lindas, llenas de gran cariño por parte de él, gran amor por parte de él hacia sus dos hijos, de mucha ternura, cartas que permanentemente recibíamos, cartas que nosotros le contestábamos, una correspondencia muy linda, un interés mucho por la vida nuestra y en cómo estábamos desarrollándonos. Y evidentemente el contacto con todo eso, los encuentros, lo fue formando a uno, que si bien yo soy de una carrera de letras, o sea, de unas disciplinas más duras, siempre tengo esa sensibilidad que me dio el vivir y el estar cerca de mi padre. Claro. Todo eso llegó un momento en el cual ahora que estoy jubilado, tengo un legado en mi casa y tengo un legado muy alto de mi padre que no me pertenece a mí. Creo que fundamentalmente le pertenece a Guatemala y yo quisiera fundamentalmente que todo eso pasara un momento dado a Guatemala y desgraciadamente por circunstancias ajenas también y por sus actuaciones políticas fundamentalmente, ha sido un poco olvidado en Guatemala, tristemente. Y entonces un poco me he tomado las ganas de, en esta etapa de mi vida, dedicarme a la vida y a la obra de mi padre. Claro, y de esas cartas que usted nos platica, yo tuve mucha curiosidad de saber si usted, por supuesto, las conservaba, ¿verdad? ¿En qué estado están esas cartas? ¿Usted de cuando en cuando las mira? Porque es lo que escrito le quedó de parte pues de su papá, de Miguel Ángel Asturias. ¿Usted qué ha hecho con esas cartas? ¿Piensa en algún momento mostrarlas? ¿Cómo las conserva? Bueno, mi casa en Buenos Aires es un museo de alguna forma de Miguel Ángel Asturias. Yo me dediqué todo el tiempo las cartas las tengo por supuesto muy guardadas, tengo muchas cosas de mi padre, de su época que estuvo en Buenos Aires, cómo él escribía por todas partes, o sea, un papelito que había en la casa, estaba escribiendo una novela, entonces recordaba de algo y lo escribía, tengo todos sus libros, por supuesto, primeras ediciones dedicadas a mí,
tengo libros dedicados a él, o sea que creo que es un archivo muy importante que en algún momento tiene que quedar todo eso junto. Claro. Porque el problema ya a mi edad, en la cual ya vamos hacia otro mundo diferente al que tenemos cuando somos más jóvenes, con muchos... Ahora tenemos que ir pensando qué vamos a hacer para que eso se resguarde todo junto. Okay. Porque dispersándolo no tiene valor. Todo junto sirve fundamentalmente para los estudiosos de la obra de Asturias. Okay. ¿Algún museo? ¿Algún museo? Bueno, creo que es parte de sus planes, ¿verdad? Exactamente. Por fin hemos podido crear una fundación, nos costó bastante, pero ya está la fundación funcionando, una fundación Miguel Ángel Asturias, acá en Guatemala, cuyo presidente soy yo. La idea es comenzar a divulgar la obra en Guatemala y llegar con el gran ideal de crear, no sé si un museo, pero sí un centro cultural, una cosa más viva que un museo, en la cual estén todas depositadas todas esas cosas. Okay. Si yo le digo a usted, Cuyito, ¿qué le evoca? Bueno, me evoca una de las cosas más lindas que me ha tocado. O sea, a mí me dicen Cuyo de chiquito, la familia mía me dice Cuyo todavía. No sé por qué motivo, muchas veces me preguntan por qué. Yo pienso que debo haber sido muy belitra y muy movedizo de chico, porque lo era. Entonces a lo mejor de ahí vino Cuyo. Y cuando mi padre estaba en Guatemala, nosotros en ese momento estábamos con mi madre, Rodrigo y yo, en México. Y mi papá nos mandaba una carta semanal a mi hermano y a mí, fundamentalmente mandada a mí, en la cual eran los cuentos del Cuyito. Que yo no conocía esas cartas hasta que en el año 55, uno del acercamiento que hubo en Buenos Aires con mi padre fue que yo le pasaba en limpio el Alajadito que le estaba escribiendo, un libro muy lindo de mi padre, y en un momento dado me trae las cartas y me dice, mira Miguelito, vamos a incorporar estas cartas, y me trae los originales de las cartas que le escribía de los cuentos del Cuyito. Qué lindo. En la parte primera hay toda una frase familiar y después un cuento, que son cuentos que me contaba de alguna forma a mí y a Rodrigo. Y sabe que hay un cuento en particular que se llama La maquinita de hablar, donde pues el personaje es Felicianita la rana. Me llamó mucho la atención porque es una maquinita de hablar, como que si él hubiese pronosticado los smartphones, ¿sabe? Porque ella tenía como esa adicción con la tecnología. ¿Qué piensa de la maquinita de hablar ahora que la utilizamos tanto, estas maquinitas de hablar? Bueno, yo creo que a mi padre se adelantó mucho a muchas de esas cosas. Creo que es una gran fantasía y una gran cosa de él. No sé qué hubiese visto mi papá en este mundo nuevo tan lleno de novedades, que todo cambia permanentemente. Pero fíjate, una de las cosas lindas, él escribía pegando y copiando. O sea, él escribía una frase, la escribía de varias formas diferentes, la leía en voz alta y la que más le gustaba la recortaba y la pegaba en una hoja. Wow. O sea, que es lo que hoy hacemos, sí. que es lo que hoy hacemos con la computadora. Exacto. Teclear y lo pegar y copiar. Pegar y copiar. O sea, que realmente es de avanzada en todas esas cosas manualmente. O sea, que la maquinita de hablar un poco se adelanta a todas esas cosas de su gran fantasía, ¿no? Sí, porque precisamente es eso también parte de la forma en que nosotros lo hemos visto a él como un escritor de fantasía también, de política también, pero fantasía también. Y bueno, otra de las cosas que me llama la atención es que él tiene un léxico bastante coloquial, ¿verdad? Con la ranita, la más galana, también... Doña Sopilota o don Clarín Clarinero, o sea, tiene un léxico bastante coloquial, y a mí me llama la atención saber de dónde se nutría él con las palabras, con los vocablos tan guatemaltecos, ya que mucha parte de su vida la pasó afuera de Guatemala. ¿De dónde nutría él con nuestra esencia de Chapín? Mira, él pasó el tiempo fuera de Guatemala, pero sus raíces eran los 4 años. Vivió un tiempo vivió 4 o 5 años en Salamá, a través de que no podían subsistir la familia en Guatemala porque estaba el dictador Estrada Cabrera y les habían sacado el trabajo a mi abuelo y a mi abuela. Entonces él convivió mucho tiempo en el interior de Guatemala
y ahí compartió con todos los chicos de origen indígena, jugando con ellos, viviendo con ellos. Después en la casa que pusieron en Guatemala, una casa muy grande en la entrada por la 14 Avenida, en la zona 1, en donde se vendían de todo tipo de abarrotería general, de ramos generales. Y había grandes olores, yo me recuerdo mucho porque todavía yo viví eso, del olor a chocolate, del olor a todos los olores de diferentes, leche. calitas, todas esas cosas que me hacen mucha falta en mi exilio, como yo llamo voluntario, porque yo Claro. podía, pero que cuando vengo a Guatemala lo gozo profundamente. Y mi padre ahí también tomó un poco, porque se quedaban a dormir las personas que traían la venta de su mercadería de los departamentos, y él compartía con ellos las guitarras, las canciones, sus conversaciones, y él se fue nutriendo de todo eso. Y además, recordémonos que él se fue la primera vez, su primer exilio de alguna forma fue recién cuando termina la universidad. O sea que toda esa época, él vivió una época de estudiante muy importante en la universidad. Recordémonos que fue autor de una de las estrofas de la Chalana. Ajá, O sea sí, que, tuvo una vida muy activa aquí en Guatemala, o sea, claro. tuvo una parte muy... Fíjate que a los 15 años él le lleva a Rubén Darío, que pasa por Guatemala, le lleva sus libros de poesía para que a los 15 años, ya tiene una actividad muy importante. Y evidentemente yo creo que sus raíces son guatemaltecas y nunca las cambió en toda su vida. Claro. Y todos sus libros están referidos a Guatemala en un lenguaje no solamente coloquial, como tú dices, ¿ya? Evidentemente en los cuentos y para los chicos es un diálogo, pero en todos sus libros, si tú ves, tiene toda una parte de un lenguaje guatemalteco, de guatemaltequismos. Eso, exactamente, De guatemaltequismos. guatemaltequismos, que no es el español, pero que se va creando una forma de hablar, que seguramente no es la forma de hablar hoy del guatemalteco tampoco, Pero ahí está porque todo se va resguardado, modificando. sí, exacto. Todo eso va modificando. A mí me encantaría hacerle un ping-pong, le llamo yo, de respuestas cortas. Lo primerito que se le ocurra, yo lo voy a mencionar, las obras de su papá, algunas obras de su papá, y usted me responde lo primero que se le viene a la mente, ¿le parece? ¿Cómo no? Okay. Bueno, la primera... a eso. Y si me quedo callado, porque no sé entonces nada. no va a ganar estrellita, fíjese. Entonces no va a ganar estrellita. Bueno, yo ya bueno. le dije allá que le iba a pasar examen. Bueno. Bueno, la primera es Mulata de Tal. Un libro de una fantasía total y hermoso. Ok. El señor presidente. Un libro muy duro, pero de una realidad de América Latina que todavía nos duele. Ok. Hombres de Maíz. Creo que es un libro muy profundo de Guatemala, que muestra la Guatemala profunda, la Guatemala de sus raíces, ¿no? Leyendas de Guatemala. Recuerdos de infancia, fundamentalmente cuentos de su madre, ¿no? Weekend en Guatemala. Una denuncia muy importante después de la gran tristeza que él tuvo con la invasión de Guatemala en el 54. Ok. El espejo de Lida Sal. Un cuento hermosísimo que fundamentalmente creo que es un libro dedicado a su nieto, al único nieto que él conoció, a Sandino. Muy lindo. Ok. Y El Papa Verde. El Papa Verde es el segundo libro de la trilogía bananera, que a lo mejor el que más leído de él dentro de la trilogía, y que también es un libro de denuncia de cómo la United Fruit Company se fue haciendo cargo de toda Guatemala. Okay. Y sabe, gracias, las respuestas me encantaron. Hay muchísimo que a mí me encantaría preguntarle, no tiene idea yo aquí. Miren, tengo mi chivito porque es enorme lo que yo quisiera preguntarle, sé que no nos alcanza el tiempo, pero antes de concluir me encantaría que nos cuente de Asturias, Sueño y Realidad. Este libro recién salidito del horno, prácticamente en colaboración con Alianza Francesa, que pues usted nos deja tras su visita a Guatemala. Cuénteme de este libro, por favor. Bueno, para mí es una gran alegría, por supuesto, volver a Guatemala y estar en Guatemala. Por fortuna, en los últimos años estoy viniendo bastante. El año pasado pasé más tiempo en Guatemala que en Buenos Aires, donde yo vivo. La Feria del Libro para mí ya es un clásico. El año pasado fue dedicada a Miguel Ángel Asturias. Este año el invitado especial era Francia. Y Francia
colaboró mucho el año pasado con el año dedicado a Miguel Ángel Asturias y montó una exposición fundamentalmente de toda su vida, dividida en diferentes aspectos como el viajero, el diplomático, la familia, que estuvo exhibida en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Y este año, dado que era el país invitado, nos han regalado, digo yo regalado porque es un regalo no para la familia sino para Guatemala, de este hermosísimo libro que se llama Miguel Ángel Asturias, Sueño y Realidad. Es un libro de 350 páginas que si uno lo recorre tiene no solamente la primera parte, que son estudios de académicos sobre la obra de Miguel Ángel Asturias, ahí puede uno ver lo que fue como escritor, y después en la segunda parte está toda una cantidad de fotografías, fundamentalmente visual, de fotografías desde su infancia hasta todos sus premios y todas sus escrituras. E inclusive han traído de la Biblioteca de Francia, para poder colocar ahí los manuscritos originales de mi padre, que fueron donados a la Biblioteca de Francia. Qué lindo. Ya vamos a concluir la entrevista, pero antes me encantaría saber, ¿cómo se imagina usted si su papá hubiera tenido Twitter en esta época? ¿Qué hubiera tuiteado él? No sé si se hubiese metido. ¿Será que no? No, él era una persona muy sencilla, muy callada. No era una persona, o sea, era una persona muy, por ejemplo, en toda su época, creo que fue escritor, yo conviví con él esa parte, el escritor más premiado y más querido en su momento, cuando estuvo en la cima de su gloria. Y aparte era un ser muy mimado en Francia. En Francia, todo lo que pasaba en Francia siempre estaba el presente. Me recuerdo que llegó Armstrong, el astronauta, a Francia, y él fue invitado a la televisión como invitado de honor para hacerle preguntas a Armstrong. O sea, pero no era un hombre de una vida pública de esa índole de estar tuiteando, estar escribiendo. Imagínese. No creo que se hubiese metido. No, ¿verdad? No creo que se hubiese metido. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por la entrevista. De verdad que es un gusto y un honor conocerlo y haber compartido con usted. Y bueno, ya saben, en casita, que ya está disponible en Guatemala el libro Asturias, Sueño y Realidad. Así que ustedes lo pueden buscar en las librerías locales, ¿verdad? Te quiero comentar algo. No está todavía acá. No, te quiero comentar algo. Es un libro de donación de la Embajada de Francia y de la Alianza Francesa. ¿Pero se puede consultar de alguna manera? Se puede consultar en la Alianza Francesa, porque por ser un libro oficial no lo pueden vender. Ay, qué lástima. Entonces no va a estar en las librerías. No va a estar. Gracias. Pero la Fundación Miguel Ángel Asturias va a hacer algo para hacer una segunda edición para que realmente llegue a todos los guatemaltecos que lo quieran tener en su casa. Bueno, muchísimas gracias por esa información y por la corrección. Así que ahora sí vamos a un corte comercial, pero bueno, yo me quedo aquí platicando aquí con este señorón. Y bueno, muchas gracias y vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Matutino Express. Gracias y mi cariño y mi amor hacia Guatemala. Así es, recíproco. Gracias.